Buenos días, querida iglesia del Señor. Les invito a que abramos la santísima palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Marcos capítulo 10, versos 17 al 22, dice la palabra del Señor. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mas él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, apenado por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Quema nuestros corazones y que Cristo sea más precioso. Que tu palabra sea obedecida por esta iglesia. Te lo pedimos, Señor. Bendice, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la sección, desde el versículo 17 hasta el versículo 31, se trata de una oposición, de una guerra, de un versus que hay entre la vida eterna y las riquezas. Pero no las riquezas como si las riquezas fueran algo malo en sí mismo, sino más bien las riquezas representando un riesgo espiritual que hace que las personas se aferren a ellas en lugar de aferrarse a Dios. El versículo del 17 al 22 trata la vida del joven rico que prefirió las riquezas que la vida eterna. Desde el versículo 23 al versículo 27, el Señor habla de la dificultad que tienen los ricos para alcanzar la vida eterna. Y en el versículo 28 al 31 nos habla de algunos que habían dejado todo, renunciado a posesiones por obtener la vida eterna. Yo quería haber abarcado toda la porción, pero fue tanta la riqueza que vi solamente en la historia, la famosa historia del joven rico, que creo que nos hará mucho provecho si nos quedamos solo analizando esta historia. Querida iglesia, yo quisiera que por favor no cerraras tus oídos y pensaras: pastor, pero yo sí alcanzo con el mínimo. ¿Cuáles riquezas lucho yo? Pastor, ya sabe que no tiene en medio de ustedes políticos que ganan 30, 50 millones de pesos. Ese sermón páselo, pastor, que eso no es para nosotros. Bueno, si bien no tengas la lucha de una gran riqueza por la cual tú prefieras más eso que a Cristo, no obstante, aún por un mínimo, eres capaz también de rechazar a Cristo, de rechazar la vida eterna, aún por un mínimo. Tú puedes ser este joven rico sin necesidad de tener muchos dígitos en tu cuenta. Tú también tienes el riesgo de rechazar a Cristo por las riquezas. Pero aún, para que tú veas la relevancia que tiene este mensaje para ti, el principio, por eso les aclaraba, no es tanto las riquezas, sino aferrarse a algo material, temporal, terrenal y despreciar la vida eterna. Y eso, terrenal, material, temporal, puede ser la riqueza, pero puede ser también la familia. Puede ser tu trabajo, puede ser tu profesión, puede ser
tu pecado. Al final de este relato, Pedro le dice al Señor, nosotros hemos dejado todo. Y el Señor Jesús le dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, etcétera. O sea que no está hablando de riquezas, está hablando también de familia. Dejar casas, mi tierrita, mis sueños, por causa de mí y del Evangelio. Así que no pienses solo en términos de riqueza, sino de todo aquello que te aferra a este mundo, algo terrenal, y que te hace rechazar a Cristo. Empecemos leyendo entonces el versículo 17. Dice, y al salir él, esto es Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a salir él, ¿de dónde? Pues recordemos lo que vimos en la anterior ocasión, en donde Jesús bendijo a los niños y donde vimos la buena disposición que el Señor Jesucristo tiene hacia los niños. Dimos un mensaje especial para niños, en donde les mostramos a los niños cómo el Señor quiere que los niños estén adorándolo en medio de su pueblo, y ahora se le acerca un joven. Ya no solamente los niños, el Señor Jesucristo también trata a los jóvenes. Se le acerca a un joven. Dice en el relato que él guardaba los mandamientos desde su juventud. Esto ha llevado a algunos a pensar, no, es mal entender que él era joven, él más bien es un viejo. No, porque Mateo capítulo 19 versículo 20 lo llama joven explícitamente. Y Lucas 18:18 lo llama un principal. Entonces tenemos aquí a un joven, no sabemos exactamente la edad, joven que es un principal. Probablemente fuera un líder de la sinagoga, probablemente fuera un miembro del Sanedrín, pero este hombre lo tiene todo en la vida. Joven, dinero, estatus, autoridad. Parece ser también cierta moralidad, porque él dice que ha guardado la ley desde su niñez, o sea que es un hombre respetable. Es la amistad que todo el mundo quiere. Pero este joven que tiene todo en la vida, jóvenes de esta iglesia, escuchen, este joven que tiene todo en la vida, siente un gran vacío en su corazón. No está completo aunque tiene riquezas. Él sabe que su relación con Dios no está bien definida. Y por eso se ve esta necesidad que incluso corre a Jesús. Ese dato es importante, porque en el primer siglo la gente rica no corría por estatus. Pero es tal su desesperación, es tal su necesidad, pese a que tiene todo, que corre a Jesús. Pero no solo corre, se arrodilla ante Jesús. ¿Cuánto eso le pudo haber quitado su gloria? ¿Cuánto eso le podía quitar su renombre en medio de la sociedad? Pero es que este hombre está con un hueco muy grande en su alma. Y se arrodilla ante Jesús. Peor, más estatus, este Galileo despreciado que tanto problema le está causando a todos los líderes religiosos. Pero todo eso nos deja ver que aunque este hombre tiene todo en la vida, por no tener a Dios no tiene nada. Está intranquilo. Mira, tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Y desde que esa relación con Dios se rompió, a todos les quedó un hueco en el alma. Y ese hueco las personas lo tratan de llenar con lo que sea, con sexo, con mundanalidad, con borracheras, con entretenimiento, con amigos, pero lo único que puede llenar el hueco que tienes en tu alma es Dios, porque ese hueco tiene el tamaño de Dios. Y el mundo no le echa ni un poquitico a ese hueco. Por eso siempre necesitas más y siempre sigues vacío. Porque fuiste creado joven para tener una relación con Dios. Y hasta que no tengas la relación con Dios, no importa que triunfes como te enseña el mundo, no importa que tengas doctorados, no importa que montes el negocio de tu vida, estarás vacío.
porque fuiste creado para tener una relación con Dios. Este hombre hace una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En la Biblia, la vida eterna no se refiere simplemente a una vida que no se termina. La vida eterna se refiere a una vida en abundancia, la vida de Dios, la vida eterna, la resurrección de los muertos. Él no está pensando simplemente en que no se quiere morir, sino en que él quiere vivir eternamente con Dios, disfrutar de las glorias del Señor. ¿Cómo hago para obtener esa abundancia de vida? Porque es que aunque tengo riquezas, aunque tengo estatus, aunque tengo autoridad, aunque tengo respeto, aunque tengo moralidad, no lo tengo. Me siento vacío. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué me falta? Amados, esta es la pregunta que todo evangelista quisiera. Imagínense salir a evangelizar al parque y que una persona se nos ponga en las rodillas y así con una voz rasgada nos diga: dime qué hago para obtener la vida eterna. Eso es lo que todos quisiéramos cuando compartimos el evangelio. ¿Y qué le diríamos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso sería lo que inmediatamente le diríamos. Pero mira, eso no fue lo que Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ya tú te imaginas al lado del Señor diciendo: Señor, no, dile que crea. Estás perdiendo la oportunidad. ¿Por qué Jesús no le dijo cree? ¿Por qué le respondió esto? Bueno, permíteme aclarar que responder cree en el Señor Jesucristo no está mal. Porque de hecho que el carcelero de Filipo, lo recordarás, por allá en Hechos capítulo 16, versículo 31, le pregunta a Pablo: señores, a Pablo y a Silas, señores, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que la respuesta incorrecta no es decir cree en el Señor Jesucristo. Esa es una respuesta correcta. Tienes que creer. Pero el Señor Jesucristo no le respondió eso a este joven. Y por eso necesitamos analizar bien qué es lo que está de fondo. ¿Por qué el Señor respondió así? Pues miren, el Señor respondió así por una palabra que él utilizó. El problema del joven que llevó a Jesús a responderle de esta manera fue que el joven llamó a Jesús bueno. Ese es el problema del asunto. Hipotéticamente hablando, si él simplemente le hubiese dicho ¿qué haré para heredar la vida eterna?, tal vez hasta Jesús le dice cree. Pero el problema fue que le llamó bueno. Eso fue lo que a Jesús no le gustó. Y se concentra en esa palabrita y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, que es Dios. Muchos han tropezado con esta declaración del Señor Jesús y han concluido que entonces Jesús no es Dios, porque él está diciendo que el único que es bueno es Dios. Entonces Jesús no es Dios. ¡Qué tontos! ¡Qué ignorantes! No, Jesús le está diciendo a este joven esta declaración no para negar su divinidad, sino precisamente porque el joven no la está reconociendo. Para el joven, Jesús es un simple hombre que hace cosas buenas. Jesús es como los fariseos, Jesús es como los religiosos, Jesús es como yo, que somos buenos. Pero él no está identificando que Jesús es Dios. Y Jesús le va a corregir su conciencia de bondad, su mentalidad de bondad, y le va a decir: mira, te voy a aclarar una cosa. Tú no me puedes llamar a mí bueno y por eso implicar que tú también eres bueno, porque solo hay una persona en el mundo que es bueno, y ese es Dios. Así que si tú me estás llamando bueno, tendrías que concluir que yo soy Dios. Pero el joven no está haciendo esa conexión. Para él simplemente Jesús es una persona como cualquier otra que es buena. Pero Jesús está aclarando, y ojo aquí, que el único que es bueno
es Dios. Por tanto, todo lo demás que es malo. Si solo Dios es bueno, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús a este joven? Tú eres malo. Miren, el problema de la humanidad es que se creen buenos. Sal a evangelizar, haz el ejercicio. Te reto hoy que mientras vas a tu casa, le preguntes a dos personas si son buenos o si son malos, y te van a decir que son buenos. Ya porque sea un criminal, de pronto te va a decir que es malo, pero no tan malo. No tan malo. No, yo soy bueno. No soy tan bueno, pero soy bueno. Todos se creen buenos. Pero según Jesús, todos son malos. Porque solo hay bueno uno. Y ese es Dios. Y si tú no eres Dios y no lo eres, entonces tú eres malo. Nosotros no somos personas buenas que hacemos cosas malas. Nosotros somos personas malas que a veces, y por la gracia de Dios, hacemos cosas buenas. Así es que es la cosa. ¿Me entienden? No somos personas buenas que hacemos maldad. No, es al contrario. Somos personas malas que por Dios hacemos cosas buenas. Si así nos entendiéramos, entonces pudiéramos obtener más fácil la respuesta de cómo obtener la vida eterna. Pero este hombre se siente bueno. Si Jesús le dice, cree en mí, ¿para qué le dice si es bueno? Si no necesita a Jesús. No necesita del Dios Jesús, no tiene nada de qué arrepentirse. A ver, hermanos, concedámosle a este hombre que, puesto que se considera bueno, en verdad lo es. ¿Por qué? Porque él se considera bueno. O sea, concedámosle, él se cree bueno, listo. ¿Por qué? Le preguntamos al joven. Pues precisamente porque tiene riquezas, tiene estatus, tiene autoridad, tiene respeto, tiene algo de moralidad. ¿Qué mal hay en él? Pues es que no hay mal si lo vemos a los ojos del mundo. Y es que ese es el problema. Por eso es que cuesta tanto predicar el evangelio a los ricos. Porque un rico que ve, Dios me está bendiciendo, tengo bien mi empresa, mis empleados me obedecen, tengo respeto, ¿por qué yo necesito arrepentirme si soy una persona buena? Es más, mi dinero hasta hago donaciones. Una persona que se considera buena no puede entender que necesita de Cristo Jesús, pero se creen buenas, por supuesto, porque la bondad está definida en términos humanos. Ahora, amados, pongámonos en contexto. Pastor, pero es que concédele, pobrecito, este joven no sabe. ¡Qué pesar! No, sí sabe, porque si era un principal, él tenía conocimiento de la ley. Y la ley claramente dice que el hombre es malo. Acompáñeme a Romanos capítulo 3. Y ya estás pensando, pastor, pero es que Romanos 3 es del Nuevo Testamento. ¿Cómo vas a demostrar por el Nuevo Testamento que los hombres son malos? Es que él no tenía el Nuevo Testamento, por eso es que él no lo sabía. No, es que en el texto que vamos a leer de Romanos 3, Pablo va a decir lo malo que son los hombres, citando un montón de pasajes del Antiguo Testamento. Leamos lo que el Antiguo Testamento decía de los hombres. Romanos capítulo 3, versículo desde el 9. ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? En absoluto, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Recuerdan lo que yo les dije ahorita? Somos malos. Y yo aclaré que por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. Porque según la Biblia, ni siquiera somos malos que hacemos buenos. Somos malos que siempre hacen maldad. Nunca hacen el bien. Pero por la gracia del Señor
Hay veces hacemos el bien. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No, no lo hay. Y Pablo aquí está citando el Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, Salmo 36. Solo citó de los Salmos y un libro y un pasaje de Isaías. No citó todo el Antiguo Testamento para decir lo malo que son los hombres. Así que el joven rico no tiene excusa para sentirse bueno. Él debía saber que él era malo, porque era un principal. Pasa como Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo lo confrontó con la necesidad de nacer de nuevo, y Nicodemo no entendió. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Papito básico, ABC de la ley. ¿Cómo que no sabes esto? Aquí hay otro principal que no sabe que es malo, y preguntando cómo obtener la vida eterna. Jesús no le podía responder, cree en mí, porque él no necesita a Jesús. Él está muy bien. Lo que Jesús está llevando a este hombre es a entender su necesidad de arrepentimiento. Que él entienda lo pecador que es. El Señor es el mejor evangelista, hermanos. El Señor sabía que no le podía decir solo cree. Tenía que primero enseñarle del arrepentimiento, lo que estuvimos estudiando esta mañana. No puedes creer solamente, tienes que arrepentirte también de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tu bondad. Eres demasiado bueno para entrar al reino de los cielos. Eres muy puro, de pronto vayas allá y manches a Dios. Eres muy glorioso. Así se entienden algunos. Pero Cristo lo quiere llevar a entender a él y a todos nosotros que no somos tan buenos para obtener la vida eterna. El Señor Jesucristo nos confunde un poco. Volvamos a Marcos. En esta conversación con él, porque a continuación lo lleva a la obediencia a la ley. Miren, versículo 19. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En Mateo, el texto paralelo dice, guarda los mandamientos y obtienes la vida eterna. Y uno dice, Señor, espérate, justificación solo por fe. ¿Cómo le vas a decir que la salvación es por obras? No, hermanos, el Señor es más inteligente que tú y que yo. Él sabe más. ¿Por qué el Señor Jesucristo le manda a guardar la ley? O como aparece aquí en Marcos, le dice, tú te sabes los mandamientos para obtener la vida eterna. Porque el Señor Jesús lo quiere llevar a reflexionar por medio de la ley lo pecador que Él es. Porque la ley fue dada precisamente para entender el gran pecado que tenemos en nosotros. Lo que había hecho este hombre y todos los judíos de la época era utilizar la ley para medir su justicia, cuando la ley fue dada para medir su injusticia. La ley fue dada para que ellos se dieran cuenta lo malos que eran. Ellos estaban utilizando la ley para decirse que eran muy buenos. No, la ley refleja es la bondad de Dios, la maldad del humano. Permíteme y vayan conmigo a dos pasajes en Romanos capítulo 3, versículo 19. Para que podamos ver precisamente ese propósito que tiene la ley de mostrarle al hombre su maldad, de mostrarte a ti su maldad, tu maldad. Dice Romanos capítulo 3, y bueno, Romanos 3, 19, ahorita llegamos hasta el 18, cuando leímos sepulcro abierto es su garganta, con su boca hablan engaños, sus pies, que todos son malos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continúa. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Wow.
Qué duro. Mira, permítanme, por si no entendiste esas palabras, se las voy a poner un término castizo. La ley se dio para que te calles la boca y para que entiendas que estás condenado. Eso es lo que está diciendo. Para que toda boca se cierre, para que dejes de estar fanfarroneando que eres bueno. La ley te dice que eres malo. Para eso se dio la ley. Para que te calles la boca y dejes de estar diciendo que tú eres bueno y que simplemente tú cometes unas cosas malas. No, la ley se dio para que entiendas que eres perverso y que quedes bajo el juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley que el joven rico conocía, es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que entendamos lo pecadores que somos, no lo bueno que somos, lo malos. Acompáñenme también a Romanos 7 ahí adelante. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. ¿Lo ven? Porque tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo que Pablo está diciendo es que él no sabía que codiciar era tan malo, sino cuando la ley le dijo codiciar era malo. Pablo era un codicioso y escuchó que la ley dice no codiciarás. ¿Y qué entendió él? Yo soy pues como bueno porque no codicio tanto. No, la ley le hizo entender, eres un codicioso. Sigue diciendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley, tú no tendrías pecado. Así que yo sin ley vivía en un tiempo, mas al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Te traduzco, es como si Pablo estuviera diciendo, yo andaba feliz y sonante, yo andaba tranquilo, yo vivía, yo era el mejor. Pero cuando la ley apareció, el pecado me mató. Entendí que era malo, entendí que tenía la condenación en mis ojos y hallé que el mandamiento que era para vida me fue para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Lo ven? La ley es la que es buena porque viene de un Dios bueno. La ley es la que es justa porque viene de un Dios justo. La ley es la que es santa porque viene de un Dios santo. Y todo el que se para frente a la ley no concluye soy santo, soy bueno, soy justo, sino soy un impío, soy un injusto, soy un mundano. Eso hace la ley, reflejar el pecado. Volvamos a Marcos. En las menciones que el Señor Jesús hizo, yo sé que ya ustedes notaron dos principales omisiones. La más notoria, que el Señor Jesucristo solo utilizó la segunda tabla de la ley, es decir, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. El Señor no le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el santo nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. No le mencionó los mandamientos que tienen que ver con Dios. Pero también omitió uno. ¿Cuál omitió? El 10º mandamiento. ¿Y cuál es el 10º mandamiento? A ver, lo estuvimos memorizando. No codiciarás. Tengan eso en mente, ya lo vamos a traer a colación. Pero Jesús, muy sabiamente, le omitió, a este hombre los mandamientos, el primer mandamiento que tiene que ver con Dios y el último mandamiento que tiene que ver con la codicia. Entonces Jesús le dice todos los mandamientos. ¿Y cómo responde este hombre? ¿Cómo responde? Mas él, versículo 20, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¿Qué acabamos de decir? Que la ley era para el conocimiento del pecado.
Y este hombre está diciendo que ha guardado la ley desde su niñez, lo que traduce la palabra juventud. O sea, desde niñito. Él nunca ha robado, él nunca ha matado, él nunca ha codiciado, perfecto. 10, 11 de 10. Bastante soberbia la respuesta. Bastante arrogante, nos produce incluso enojo. Qué soberbio este hombre, qué arrogante este hombre. Este hombre es muy bruto. Él no entiende su condición. Él no está entendiendo lo mal que está su alma. Él no está entendiendo la ley misma. Miren, él no está entendiendo, permíteme mencionar 3 cosas de la ley que son muy importantes para ti también. Él no está entendiendo la profundidad de la ley. Que la ley, los 10 mandamientos, no demandan solamente una obediencia externa, sino también una obediencia interna. ¿Conoces el texto? Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. El Señor Jesucristo dice, ¿viste que fue dicho no matarás? Y ahí estaba todo el mundo, yo no mato, yo no quito la vida. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin causa contra su hermano y le diga raca, tonto, fato, estúpido, ya lo mató. Ya quedó propenso al infierno de fuego. ¿Qué? ¿Me estás diciendo, Jesús, que el 6º mandamiento se incumple solo con enojarme e insultar a una persona? Sí. Pero yo no adultero. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a una mujer y la desee, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué? ¿No se trata de ir al acto puro? ¿Solo con desear? Entonces, ¿quién puede? Por eso, nadie. La ley requiere obediencia externa y obediencia interna. Pero este hombre no había entendido la profundidad de la ley, sino la superficialidad. Él creía que obedecía en lo externo y estaba bien, pero en lo interno, por supuesto, no. Él tampoco entendía, en segundo lugar, la unidad de la ley. Que la ley no te requiere solamente cumplir unos. La ley no es un 9 sobre 10, 4.7, vas para el cielo. No, la ley requiere un 10 de 10. Y si incumples uno, tienes un 0. Así es Dios con su ley. ¿Dónde dice eso explícitamente? Leo a tu favor Santiago 2. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Aquí hay un grupo de personas que creen que aman al prójimo como a sí mismo, o sea, obedecen toda la segunda tabla. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y sois redarguidos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, si hipotéticamente eso se pudiera, si hipotéticamente alguien pudiera guardar toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. ¿Notan? Es una ley, es una unidad. Dios dijo no matarás, Dios dijo no adulterarás. Ahora bien, si tú matas pero no adulteras, incumples todo. Entonces, ¿dónde están los buenos aquí? Nadie. ¿Dónde están los buenos? Todos aquí necesitan de la vida eterna. Todos. Porque no hay ninguno que la merezca por sí mismo. Todos la necesitan. Entonces él no entendía la profundidad de la ley, no entendía la unidad de la ley, no entendía la perpetuidad de la ley. Piensen, él dijo, todo lo he guardado desde niño. Pero Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Permanecer. Ok, si hipotéticamente tú obedecieras la ley interna y la ley externa,
Si hipotéticamente tú obedecieras hoy los 10 mandamientos, pero en algún momento de tu vida los quebrantaste, maldito. Y eso por lo menos se sucedió en el pasado. Pero este hombre está diciendo que desde la niñez. Él no está entendiendo que si en un punto la quebrantó, ya es malo. Ya es malo. Y por tanto no debería estar diciéndole bueno a Jesús así como en su mismo nivel. Es que él se creía muy bueno. Al mismo nivel de Jesús. No entendía la profundidad de la ley. No entendía la unidad de la ley. No entendía la perpetuidad de la ley. Hermanos, la respuesta que este hombre dio de que las estaba guardando desde la niñez merecería una dura reprimenda. Soberbio, arrogante, ridículo. ¿Qué te crees? Pero miremos la respuesta del Señor Jesús, versículo 21. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. ¡Wow! Si me estás entendiendo el sermón, ese hombre no merecía amor. Si estás entendiendo el sermón, ese hombre lo que merecía de Jesús es un hipócrita. Pero lo amó. Lo miró. Le hizo un contacto visual. Tal vez su rostro se enterneció. Su corazón compasivo hacia este pecador. Qué maravilloso es el Señor. Nadie merece la compasión del Señor, pero creo que el Señor pudo tener compasión de él, porque este no es un fariseo arrogante, orgulloso, sino que este es un pecador que sí está en orgullo, pero ignorantemente. Es un torpe, es un brutico. No sabe lo que está diciendo. Así el Señor tiene compasión. Con los arrogantes fariseos, hipócritas les dio duro. Pero es que aquí hay un hombre que está en muchos pecados, pero no entiende bien. Torpemente, el Señor muestra su compasión. Miren, yo recuerdo la oración más blasfema que yo he podido elevar en mi vida, y yo no sé si otro la haya elevado, pero estaba en una iglesia sentado así allá atrás, y yo le decía con toda la sinceridad, yo no quiero dejar mi pecado, en oración. Yo no quiero dejar mi pecado, a mí me gusta mi pecado, yo no voy a ser como estos hipócritas. Antes, si me lo permites, bien. Así le oré al Señor un día. Amados, el Señor es para que me hubiese fulminado en ese momento. Pero yo estudiando eso, yo me puse a pensar, Señor, ese día tú me viste con mucha compasión. Me abrumó pensar que el Señor ese día me miró y dijo, muchacho, no sabe lo que está diciendo. Te voy a doblegar toda esa voluntad. Te voy a poner a comer polvo y vas a ser mío. Y así fue. Hasta que me hizo aborrecer mi pecado y me llamó. Él hoy te está mirando con compasión si tú no quieres venir a Él. Si tú hoy no eres de Él, Él te está mirando con mucha compasión. Jesús es compasivo. Pero amado, no abuses. Porque no sabes cuánto tiempo va a durar su misericordia. No sabes hasta cuándo, joven, te va a tener con vida. Y te va a llamar a cuentas. Y te va a decir, aquel día en Barbosa, sentado delante del pastor Jeffrey, escuchando de mi compasión, te miré con la misma compasión que él habló, con la misma compasión que vi al joven rico. Y te quería para mí, pero te resististe. No me queda de otra que castigarte. Hoy el Señor está siendo compasivo contigo si no te ha fulminado. Pero mereces ser fulminado, hoy mereces ser fulminado. Pero porque el Señor es compasivo, porque Él tiene mucha gracia,
te está soportando. Y después de haberlo visto con esa compasión, con ese amor, el Señor le dice, versículo 21 otra vez, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí el Señor Jesús metió el dedo en la llaga. Ya llegó al corazón del asunto. ¿Por qué desde el principio no le dijo cree? Porque este hombre tenía un ídolo muy grande, las riquezas. Por eso el Señor omitió el primer mandamiento y el último mandamiento, porque en este hombre había una codicia. El dinero era su Dios. El dinero lo tenía atrapado. Vivía para las riquezas, para la codicia, para su gloria. Él no quería a Jesús por Dios. Él mismo era su Dios, porque con su dinero podía hacer todo lo que quería. ¿Por qué un Dios si yo puedo? ¿Por qué un insignificante Jesús si yo soy más? Yo tengo algo mejor que Jesús. Yo tengo riquezas, yo tengo poder, yo tengo gloria. Agrégame a todo este honor mío, por favor, la salvación. Pero Jesús le confronta directamente su ídolo y le dice: despójate de todo eso si quieres obtener la vida eterna. El problema no es la riqueza. Jesús no manda a que todos los cristianos se despojen de la riqueza. No, en la Biblia hubo hombres ricos por Dios mismo como Abraham. Probablemente Lucas era médico, debía ser rico. El Señor habla en Timoteo de que Él da todas las cosas para que las disfrutemos. Filemón debía ser un hombre rico que tenía a Onésimo por siervo. Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer con mucho dinero, donde se fundó la iglesia de Filipos. El Señor nunca reprendió el dinero. El dinero no es el problema. El amor al dinero es el problema, y este hombre lo tenía por su Dios. Y Jesús le está metiendo el dedo en la llaga. Tú no me puedes preguntar cómo obtener la vida eterna, porque tú no vas a entrar a la vida eterna hasta que tú no te despojes de ese Dios. Tienes que dejar tu ídolo abominable. Tienes que dejar de servirle a Mamón. Despójate de Mamón. Vende todo eso. Y si tanto quieres tesoro en los cielos, dalo a los pobres y lo tendrás. Ahí está, el Señor se lo está poniendo. ¿Quieres tesoros en los cielos? Despójate de eso para que obtengas los tesoros que según tú quieres. Y ahora sí, despojado de todo eso, le dice el Señor: ven y sígueme. Ahora sí, le dijo el Señor: cree en mí. Primero necesitas arrepentirte de tu idolatría, renunciar a tu idolatría, para que luego puedas venir a mí. Pero mientras sigas atrapado a tu ídolo abominable, no vas a poder venir a mí. Por eso Jesús no le pudo decir al principio: cree en mí. Porque él amaba el dinero. Él no iba a poder ir al dinero. Él tenía primero que arrepentirse de sus pecados. El Señor Jesús le dijo: una cosa te falta. Pero parece ser que le pidió tres: despoja, vende y ven. ¿Al fin qué? ¿Tres o una? No, una. ¿Qué es lo que le falta? Venir a mí. ¿Qué es lo que no lo deja? Las riquezas. Por eso el Señor, para alcanzar esa única cosa que le falta, que es venir a Cristo, le tiene que pedir que se despoje de lo que no lo deja venir a Cristo. No es porque Cristo no lo recibiera con el dinero, es que el dinero no lo iba a dejar ir a Cristo. Cristo lo recibiría con todo y su dinero, pero el dinero no lo iba a dejar ir a Cristo, porque vivía para el dinero. El dinero era su ídolo, el dinero era su pensamiento, era su motor, era su gozo, era su gloria. Tienes que soltar lo que te tiene atado y ven y sígueme. Eso es lo que te falta. Tomando
tu cruz. Es decir, muriendo a ti mismo, porque tienes mucha gloria en el mundo. Te piensan muy bien de ti, pero muere a ti. O soy yo, joven rico, o no tienes nada. Wow. La petición que el Señor Jesucristo le está haciendo a este hombre es radical. Porque así es seguir a Jesús. Es algo radical. Tú tal vez no tienes riquezas que te están atando a este mundo e impidiéndote ir a Jesús. Pero lo que para este hombre, su ídolo se llamaba riqueza, para ti se llama mundo. Tú le dices a un joven, entrega su vida a Cristo, y joven, te pregunto, ¿por qué no? Dame una razón de peso de que no. ¿Por qué no? Porque quieres mundo. Porque te quieres rumbear y piensas en el cristianismo no me van a permitir rumbear. Eso es tu ídolo abominable. Eso te tiene atado. Eso es tu Dios. ¿Por qué no? Porque quieres sexo. Tranquilo, espérate en el matrimonio y tienes todo el que quieras. Pero como quieres sexo ahora, fuera del matrimonio, fornicación, por eso no vas a Cristo. ¿Ves que eres igual que el joven rico? Eres igual. Todos aquí que no hayan venido a Cristo Jesús, no han venido a Cristo Jesús porque tienen un ídolo que los tiene atado, al que les sirven día y noche. Alguna vez le compartí el evangelio a una joven y me destruyó el corazón, que se convenció, lloró, estaba turbada porque todo lo que había aprendido del catolicismo romano se dio cuenta que era una mentira. Entendió que María no podía hacer nada por ella. Pero no le entregó su vida a Cristo porque no quería causarle dolor a su mamá, que le enseñó el catolicismo. Ahí está su ídolo abominable. Su madre era su ídolo abominable. No tenía riquezas que le impidieran ir a Cristo, pero tenía una madre que la tenía atada al mundo y que no la dejaba ir a Cristo. Si tú no has venido a Cristo hoy, es porque tú tienes un ídolo, así como este joven lo tenía y no le dejaba ir a Cristo. Y tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que entender que eres malo, que eres mala, que eres perverso. Que necesitas de la salvación. Solo hasta que entiendas eso, que te convenzas, ahí te vas a poder arrepentir de tus pecados y venir a Cristo, y Él te recibe ampliamente. Pero tienes que soltar tu mundo, tienes que dejar el pecado. Lo tienes que dejar, amado. Lo tienes que dejar. Pero tú no entregas tu vida a Cristo hoy. Te lo digo bien claro, porque tienes un ídolo. No me digas que no lo tienes. Te lo estoy diciendo con el mismo amor que Cristo Jesús te lo diría. No te lo digo por ser destructivo, no te lo digo por humillarte, te lo digo porque es la verdad y la verdad te hará libre. Tú tienes un ídolo si no tienes a Cristo por Dios. Lo tienes, amado. A alguien le sirves. ¿Qué terminó haciendo el joven? Versículo 22, después de escuchar esa tremenda invitación, mas él, apenado por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Lo notan? Posesiones. Miren eso, miren eso. Él no preguntó más nada. Él no argumentó. Él no renegó. Él solo se fue. Cuando entendí esto me pareció impresionante. O sea, él no se dio la oportunidad. Señor, pero ¿y si era tal su amor a su ídolo que se fue? Dice apenado. La idea de esa palabra es que ese hombre estaba estupefacto, horrorizado con lo que se le pidió. ¿Cómo me van a pedir que deje todo? Triste, destruido.
con su hueco en el alma más grande. Porque Jesús era un indolente. Porque la demanda era muy alta. No, porque tenía muchas posesiones. Alguien bien dijo que este hombre no tenía muchas posesiones, sino que las posesiones lo poseían a él. Ese es el problema del amor al dinero. Ese es el problema de tu ídolo, que te posee. Y cuando escuchas que lo tienes que dejar, te horrorizas, te apesadumbras y te alejas. Él empezó preguntando con un muy bello deseo que todo evangelista quisiera, cómo obtener la vida eterna. Y cuando escuchó cómo obtenerla, prefirió la condenación eterna. ¿Cuántos no han venido a esta iglesia con el deseo de conocer a Dios, pero luego terminan alejándose de Él? Parecía muy dispuesto a entrar al reino de los cielos, pero cuando escuchó las demandas del reino, escogió la condenación. Parecía muy dispuesto a seguir a Dios, pero luego escogió su propio Dios. Voy a terminar con unas aplicaciones. Antes, voy a leerte como un breve resumen, una paráfrasis de todo lo que hemos dicho, una traducción, por decirle así, explicativa de este texto. Un joven rico le preguntó a Jesús cómo obtener la vida eterna. Este joven llama a Jesús bueno porque no sabe que Jesús es Dios mismo y además porque él se cree tan bueno como Jesús, afirmando que desde niño ha obedecido la ley. Pero Jesús le hace ver que peca en cuanto a la codicia y que el dinero es su ídolo en lugar de Dios. Así que lo invita a dejar su pecado de codicia y seguir a Jesús solamente como su único Dios. Pero el hombre lastimosamente amaba más las riquezas y prefirió irse tras ese falso Dios. Esto es lo que sucedió. Esta historia nos enseña que debemos cuidarnos de que las riquezas no nos impidan ir a Cristo. Se los dije al principio, no tienes 30 millones de pesos en tu sueldo, pero tal vez por 1.400.000 eres capaz de traicionar a Cristo, y los he visto. Y los he visto. Miren, de verdad, una de las cosas que lucho contra Satanás en la evangelización en esta iglesia es que no saben cuántas personas yo he evangelizado y se han ido porque justo les sale un trabajo el domingo. O sea, pareciera que Satanás la tiene casada conmigo ahí. Muchos, de verdad, muchos. Los evangelizo, los visito, están muy contentos. ¿Qué pasó? Me salió un trabajo el domingo. ¿Necesitan el dinero? Claro que sí. Pero no hacen más. Yo les digo, ok, sigue, entre semana. No, ya. Hasta ahí les llegó. Hasta ahí no tuvieron más tiempo. De verdad, me la tiene casada Satanás así. Así se lleva siempre las semillas que estoy llevando. Dando un trabajo el domingo. Para alejar a las personas de Cristo. No son 30 millones de pesos. A veces es por un turno de un domingo nada más. No se necesita tener mucha riqueza para alejarse de Cristo. Amado, te puedes ver sin riqueza, sin nada, sin casa, sin carro, sin sueldo y todavía dichoso. De verdad, no me lo respondas a mí todos me van a decir, claro, pastor, sí, Cristo es lo más hermoso para mí. No, tú eres sincero en tu corazón. Examina tu propio corazón. De verdad, sin nada en este mundo, pero con Cristo, ¿te ves bien? Si no te ves bien es porque tienes al ídolo de las riquezas. Y a Cristo junto con las riquezas. Cristo tiene que ser lo más precioso para ti. Tiene que ser lo más valioso para ti. Esta historia nos enseña que el amor a tu pecado es lo que te impide ir a Jesús. Para este joven, como lo decíamos, fue la riqueza, para ti es la mundanalidad, la búsqueda del placer. Yo te digo, ven a Cristo hoy. Búscame al final y te respondo cómo obtener la vida eterna. Y te acompaño a obtener la vida eterna.
Pero si no me buscas al final, es porque al final vas a buscar tu ídolo. Ese lo vas a buscar prontamente. Hay muchos que parecen estar buscando a Dios. Miren a este joven. Parecía que deseaba a Dios, pero era una búsqueda falsa. Dios plus mundo. Dios plus pecado. No, es Cristo o nada. Él se veía muy dispuesto, se veía muy deseoso de Dios, pero no era una búsqueda sincera. ¿Quién sabe si tu búsqueda de Dios no sea verdadera? ¿Quién sabe si tu búsqueda de Dios sea falsa, amado? Si de verdad quieres a Cristo, debes querer solo a Cristo. Mira, todo más Cristo es igual a nada. Pero nada más Cristo es igual a todo. Debes renunciar a todo por Cristo. Todo eso que te está atando y que no te permite venir a Él. Es necesario, con eso termino, que reconozcas tu pecado, que renuncies a tu pecado, y Cristo está ahí con sus manos abiertas, dispuesto a recibirte.